mañana con 35 minutos, 10 con 35, ya lo va a ver en pantalla usted, al colega, al amigo, al natalino, Guillermo Muñoz. ¿Cómo estás, Guille? Buen día, gusto de saludarte. Bien, Mauro, todo bien por acá en este viernes ahí de noviembre, todo bien. Viernes que parece una película eterna en los canales de noticias, sobre todo en CNN con las elecciones en Estados Unidos. Eso sí parece Hollywood, ¿eh? Exactamente, incluso el programa de hoy día pensaba hablarlo de las elecciones de Estados Unidos, pero pensaba que era muy contingente todavía porque iba a dar que hablar ya una semana más, 2 semanas más, posiblemente vienen noticias más interesantes que la elección ahora en este momento. Sí, sí, absolutamente. Así que hablamos de las pérdidas, ¿cierto? Me imagino que tú cuando te presentas y te preguntan tu nombre, tú dices, ¿cuál es tu nombre? Y tú dices Vidal, Mauro Vidal. Lo he hecho, sí, está buena. Ya Digo se Muñoz, Guillermo Muñoz. Sí, Sí, porque, bueno, hace como una semana atrás se fue uno de los grandes actores, una de las grandes presencias. ¿Tú te acuerdas que siempre hablábamos, y hemos hablado mucho de la presencia en el cine, del rostro en el cine, de lo diferente que es la actuación en el cine con respecto al teatro, que en el cine es algo más. Requiere presencia, requiere a veces un carácter. A veces puede ser un mal actor, una mala actriz, pero basta su presencia en la cámara para que se convierta en algo diferente, y en este caso la muerte del actor escocés Sean Connery prácticamente es la pérdida de uno de los grandes rostros que entregó el cine en los últimos 40, 50 años. Nosotros lo conocimos... Una de las últimas leyendas, Guillermo, ¿se puede entender así, no? ¿Leyendas del cine o no están así? Yo creo que el tiempo es el mejor crítico. Yo creo que Sean Connery va a pasar a ser como una de las leyendas del cine, sobre todo por su presencia. Y no solamente por haber sido el primer James Bond en la historia del cine, sino que además porque después supo romper esa condena que tienen muchos de los actores con respecto a un personaje y poder mimetizarse en cualquier otra película. Volviendo al punto que señalábamos al comienzo, que películas menores. Yo incluso ayer repasé una película de él, el Lancelot, el primer caballero, que está en Netflix. La repasé y la película es mala, pero mala, en todo sentido de la palabra. Es una película hecha para Richard Gere en su momento más adulto, de mejor actuación, pero el Sean Connery aparece en la presencia del rey Arturo y le coloca una dignidad a ese personaje que podría tener la tragedia de Otelo, ¿cierto? Del marido engañado, del marido celoso, pero no, él le confiere una dignidad enorme a ese papel menor. Entonces ahí tenemos lo que llamamos un gran actor. Sí, que llena la pantalla también, por decirlo de alguna manera, que ya lo habías comentado con Clint Eastwood, por ejemplo, y hemos hecho referencia a varios otros, pero él tenía esto, ¿no? El llenarla... Tenía esa presencia que sí. Un poco habían algunos actores, ¿eh? Uno puede nombrar a Clint Eastwood, uno puede nombrar a Robert Mitchum, por ejemplo, uno puede nombrar hoy día a Leonardo DiCaprio, ¿cierto? Que están hechos para la cámara, ¿cierto? Claro. Aparecen y ya listo, la película se llena de un momento a otro. Sí. Mira, pero fíjate que la historia de Sean Connery es bien interesante porque nacido en Edimburgo en el año 1930, hijo de trabajadores, de obreros, él también una persona muy trabajadora, pero siempre muy consciente de su buena figura, porque también hizo fotografías como modelaje. También es un hombre muy duro, tiene una anécdota de pandillas que lo amenazaron y él les da una paliza así donde se gana el respeto de todo el barrio. Ah, sí. Además, lo que no sabía era que estuvo en la mira del Manchester United en el año 50. Era futbolista, más Era un gran futbolista y se le ofreció una especie de sueldo para que integrara, comenzara a jugar por el equipo, pero él ya prácticamente dijo, a ver, un jugador de fútbol dura hasta los 30, 35 años, no, muy corta carrera, actuación. Y ahí fue donde se la jugó un poco a la actuación, hizo algunos papeles menores, hasta que por fin le llegó la oportunidad de interpretar al agente 007 James Bond con licencia para matar. En su primera película, que fue el satánico Doctor No, una película con la Ursula Andress y donde la aparición irrumpió. Hoy día el movimiento feminista atacaría completamente la figura de Sean Connery. Sí. En ese contexto, ¿cierto? Porque era el macho, ¿cierto? El hombre que prácticamente tenía a las mujeres puestas a sus pies, y él finalmente representaba el rol de lo que después fue el hombre americano.
pero él tenía esa figura. Y ahí él hizo varios papeles, prácticamente hizo 6 a 7 películas de James Bond, desde el satánico... Vamos a ir mostrando las carátulas de varios James Bond ahí, el satánico Doctor No, y varias ahí que hay, porque nos queda una buena lista Sí, hay varios, yo iba descubriendo, oye, te iba diciendo, Mauro, mira, no puedes faltar esto. El satánico Doctor No, aquí él aparece junto a Úrsula Andrews, ¿cierto? Que también aparece como una símbolo sexual de los personajes, siempre venía acompañado de alguna actriz que representaba ese momento. Y aquí aparece él, la película le va muy bien y por supuesto se inicia una de las series más largas y exitosas que ha tenido la historia del cine, la historia de James Bond, que hoy día ya está con Daniel Craig, ha pasado por prácticamente 5 actores. Pero siempre está la duda, siempre está el debate, ¿quién ha sido el mejor James Bond de la historia? Aquí yo creo que mi amigo Nelson Vidal, que es un fanático 007, él podría dar algún tipo de tips con respecto a quién cree él. Pero después pasó Roger Moore, estuvo Pierce Brosnan, hasta ahora hoy día está Daniel Craig, ¿cierto? Pero todos recuerdan al primer James Bond, que dicen que ahí estaba la figura, una figura muy realista, porque si bien había harto artificio, prácticamente la serie con Sean Connery es una serie bastante realista, no juega tanto con los efectos especiales como jugaron las series posteriores. Después del satánico Doctor No hay muchas otras películas, por ejemplo, tenemos Goldfinger, ¿cierto? Que tiene una escena muy clásica, esa de la mujer bañada, asesinada y bañada en oro, ¿cierto? Que es una de las primeras secuencias, y que justamente es la mujer con la que estuvo hace poco rato el agente 007, como una especie de mensaje, de amenaza. Ahí la estamos viendo. Sí, esta película también tuvo un gran éxito y así sucesivamente. Aquí en Goldfinger creo que es la película donde él se enfrenta con el sicario oriental, ¿no? Ese que tiene el sombrero, que tiene un sombrero. Sí, tal cual, ¿no? Sí. Y después, una película que muchos consideran que es la mejor de la serie, que es De Rusia con Amor. Ya. Fíjate que esta película yo la vi en Natales, en la década del 80, porque se reestrenaba permanentemente las películas de James Bond, y esta película, cuando volvió a Chile a reestrenarse, no se puso De Rusia con Amor, se volvió como el regreso del agente 007. Es que no se podía mencionar Rusia, pues, ¿no? Pasaba por la censura. Entonces se le colocaba el regreso del agente 007, y era De Rusia con Amor. Un título que después los periodistas hicieron cliché en muchas cosas. Cuando había un artículo sobre una cosa en Afganistán, de Afganistán con amor. Cuando ocurría algo en Japón, claro, de Japón con amor. Cuando ocurría algo en Coquimbo, de Coquimbo con amor. Entonces, y cualquier historia que ocurría en Rusia o en la Unión Soviética, de la Unión Soviética con amor. Por lo tanto, el título siempre fue un cliché para futuros títulos de muchos reportajes que nos vimos nosotros envueltos a los periodistas. Una gran película que también es muy clásica por la escena del verdugo, de uno de los hombres que va a pelear finalmente con James Bond, y una mujer que es la agente rusa que tenía unos cuchillos en los zapatos, ¿te acuerdas? ¿No? Esa imagen, la que estamos viendo ahora. Sí, cuando ella lo prepara a este luchador ruso, lo golpea con una manopla para probar la fortaleza, porque para enfrentarse a James Bond hay que tener una gran fortaleza. Un poco el adelanto del Iván Drago de Rocky 4, ¿no? Claro, el agente ruso, absolutamente. Que estamos viendo. Sí. Es que es como el perfil ruso, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? El perfil ruso malo, el espía, el boxeador, como recuerda el Drago. Tal cual. Lleno de inyecciones de hormonas. Oye, ¿estuvo con Hitchcock? Hizo una película. Exactamente, mira, claro, entre medio de James Bond, y aquí ya comienza la parte interesante de Sean Connery, él comienza a mostrar otros registros actorales. Y entre medio de James Bond, después de la segunda serie, creo que después de Goldfinger, Hitchcock lo recluta para que sea el actor de la película Marnie, la embustera, o Marnie, la ladrona, que estaba interpretada por Tippi Hedren, la mamá de esta gran actriz que creo que es si no me equivoco, es la Gwyneth Paltrow, o estoy la Melanie Griffith, estoy por ahí, creo que es la Melanie Griffith, la Tippi Hedren. Y ahí él interpreta a un hombre que se enamora de una mujer que se llama Marnie, y que ella manifiesta un cierto nivel de cleptomanía y de mitomanía, ¿cierto? Bien obsesiva. Una película bastante psicoanalítica, y ahí aparece el primer papel de Sean Connery entre medio de James Bond, donde rompe un poquito su perfil, a pesar de que, mira, si uno mira ese fotograma, se da cuenta que todavía permanece algo de James Bond. Sí, absolutamente. Había que aprovechar esa figurita, ¿no? Obvio. Exacto, claro. Pero bueno, Hitchcock se caracterizaba por eso, le gustaba agarrar figuritas
y colocarlas dentro de las películas. Por ejemplo, por eso él trabajaba no tenía ningún problema en trabajar con Cary Grant, con Jen Stewart, porque él colocaba actores de muy buena facha, ¿cierto? Y los colocaba en las películas, y por lo tanto Sean Connery tuvo ese privilegio. Ya decir que trabajó con Hitchcock, ya estamos hablando de un actor mayor. Palabras mayores, es absolutamente. Bueno, uno empieza a ver acá algunos formatos y algunas fotografías, diseños de las portadas de las películas de ese tiempo, y aparece Además, El hombre que pudo reinar, y aparece Michael Caine, otro grande del cine, absolutamente. Claro, además que esta es una película de también otro ya gran director. Aquí ya Sean Connery ya había abandonado, casi había abandonado el personaje de James Bond, había interpretado Solo se vive dos veces, y ¿Ya? de ahí tuvo el papel de John Huston, un gran director también, del cineasta norteamericano, del Sí. clasicismo norteamericano, uno de los últimos representantes del cine clásico americano. Lo busca para este papel con Michael Caine, otro monstruo del cine. Sí. Que siempre hace, Michael Caine siempre está como el mayordomo, como Sí. que está ahí, Que pocas veces tiene papeles de como el protagonista de la película, siempre tiene esa pinta formal británica y muy Sí. de toda la cosa muy ordenada. Me Aquí, encanta a mí Michael Caine. sí, y aquí los dos hacen una dupla excelente en esta historia que está basada en una novela de Rudyard Kipling, que es sobre dos hombres del ejército británico que van un poco al África Oriental a extender un poquito, a ver los terrenos del Imperio Británico, y descubren unos territorios desconocidos, y poco a poco Sean Connery, interpreta uno de los personajes, comienza, cuando se despide en el tren, un hombre que le desea suerte y le pasa una especie de medalla masónica. El actor que le pasa eso es el autor de la novela, Rudyard Kipling. Él se lo coloca, y cuando él llega a las tribus, a los grupos, creen que es un heredero de Alejandro Magno, y lo comienzan a nombrar rey, y él después se comienza a creer que es rey, y comienza a creer que es rey de eso, y de pronto es dueño de mucha riqueza, y Michael Caine dice que tienen que volver, y él ya no quiere volver porque es rey. Una película poéticamente que habla sobre el poder, ¿cierto? Todo lo que uno hablaba antes del Señor de los Anillos, del anillo, el poder del anillo, que cómo contagia, aquí lo vemos en esta película ya reflejado, cómo el poder es capaz de absorber la personalidad y todo tipo de ambición. Es una gran película, y también una gran actuación de Sean Connery. Y de ahí vuelve a Bond, ¿eh? Vuelve a interpretar Bond en una de las películas que muchos se deben acordar, Nunca digas nunca jamás. Exactamente, mira, y tiene un título bastante sarcástico, porque él tiene que haber dicho eso alguna vez. La última colaboración que hizo de James Bond fue con Los diamantes son eternos. Él ya en Solo se vive dos veces, él ya había dicho que no seguía. Después ya volvió a hacer Los diamantes son eternos, y ahí dijo ya, nunca más. Entonces por eso que el título de la película del año 82 debe ser una especie de sarcasmo: nunca digas nunca jamás, porque él volvió a actuar. Incluso hubo un litigio judicial, porque en ese momento se estaba estrenando la otra película de James Bond, que creo que era Octopus, creo que era con Roger Moore. Entonces hubo una especie de litigio por el tema de cuál era el James Bond oficial, y finalmente se permitió la película, pero no quedó como parte oficial de la serie. Y aquí se estrena para el cine Kim Basinger. Kim Basinger se convierte en la sex symbol de la película, y donde se mandan un tango, pero que creo que debe ser una de las grandes escenas memorables de la película, que después en una película de Arnold Schwarzenegger, no sé si te acuerdas, Mentiras verdaderas. Sí, claro. Schwarzenegger junto a su esposa, la Jennifer Jason Leigh, hacen un tributo a esta escena de Nunca digas nunca jamás, donde Sean Connery finalmente ahí oficialmente coloca después traje en la percha del agente 007. ¿Con qué seguimos, Guillermo? Después de Nunca digas nunca jamás. Los Intocables. Sí, acá lo tengo, Los Intocables, exactamente. Aquí Los Intocables se podría decir que es el epicentro de todas las batallas de Sean Connery, porque por esta película, esta versión cinematográfica de la famosa serie Los Intocables, ¿cierto? El grupo de élite del tesoro, porque muchos dicen que era Elliot Ness. Elliot Ness era el agente del tesoro, era el hombre de Contraloría, no era el del FBI, era la Contraloría que estaba viendo las platas malversadas de Al Capone.
Entonces, este equipo que era una serie de Los Intocables, que fue muy famosa entre los años 60, 70, hay una nueva versión que hace el director Brian De Palma, y donde Kevin Costner interpreta a Eliot Ness y Sean Connery le dan el papel de Malone, ¿cierto? El Malone, el policía que pasa a formar parte de este grupo. Y aquí, ¿por qué? ¿Por qué es importante Los Intocables? Porque no solamente Sean Connery ganó el Oscar como mejor actor de reparto por esta película, en un aplausómetro enorme. Si algún día hay imágenes de ese momento, cuando él recibe el Oscar, la gente prácticamente dice, por fin, o sea, aquí hay un peso pesado recibiendo un gran premio, que se lo merecía de hace rato ya. Sino porque además aquí él entra en una especie de papel del mentor, del hombre sabio, del hombre que está por arriba de todo. Ese personaje tan permanente en las historias de los aprendices, de juntar sabiduría, experiencia junto con juventud. Entonces aquí Sean Connery comienza a aparecer ese personaje del hombre sabio, el maestro, el que comienza a dar lecciones, el que dice cómo hay que manejarse. Los Intocables tiene una escenas enormes interpretadas por él, pero tiene una escena enorme de su muerte, ¿cierto? Que es sanguinaria, pero a la vez es enternecedora. O sea, Sean Connery hasta para morir lo hacía bien. Sí, bueno, viste, no son muchos los que hacen eso, ¿no? Oye, después, otra película que fue un exitazo de taquilla fue Indiana Jones, y donde estaba también Sean Connery. Exactamente, mira, fíjate que esto fue una joyita que hizo Steven Spielberg, porque justamente a propósito de Los Intocables y de todo lo que venía con Sean Connery, en la última serie que se entregó para el fin de los 80, ¿cierto? Porque Indiana Jones es de los años 80, y además Indiana Jones, Steven Spielberg siempre ha reconocido que su inspiración es James Bond. O sea, todo esto de arrancar por aquí de los efectos especiales es la serie de las travesías de 007. Por lo tanto, no había mejor actor que pudiera interpretar al padre de Indiana Jones que sea Sean Connery, que al final, si uno se acuerda de la historia, que ocurre justamente en el contexto del gobierno nazi, y donde Indiana Jones, que es un arqueólogo que tiene que ir a buscar una especie de santo grial, descubre que su papá también anda en la misma, ¿cierto? Pero no solamente anda en la misma, sino que le hace la competencia, y además le hace la competencia no solo en lo arqueológico, también le hace la competencia como galán, porque ellos terminan teniendo la misma aventura con la misma mujer. Entonces, es Indiana Jones que tiene este resentimiento por su padre, pero porque su padre siempre lo supera. Entonces es una muy linda metáfora sobre la relación filial padre-hijo, el hijo que tiene cierta competencia con el padre. Y mucho del éxito de la película, lo mucho que reconocían es que mucha gente fue a ver la película, que ya era un éxito en sus dos series anteriores, Indiana Jones, era por la presencia de Sean Connery, fíjate. O sea, claro, la gente decía, oye, voy a ir a ver Indiana Jones, la última cruzada, porque me gusta ese actor. Entonces, sí. La película también, uno ve hoy día, está en Netflix, ojo, está en Netflix, Indiana Jones y la última cruzada. Uno ve la película y ve que nuevamente la película se pone más seria con Sean Connery de lo que eran las series anteriores con Indiana Jones. Esa es otra de las cosas que provocaba Connery cuando salía en pantalla, ¿no? Seriedad. Seriedad, sí, pues, absolutamente. Sí, una actitud muy solvente frente a la cámara. Pasamos a Lancelot, el primer caballero. Esta es la otra película que está en Netflix. Está Indiana Jones, la última cruzada, y esta película que es Lancelot, que es una película muy menor, pero muy baja. Yo ayer la estuve revisando, un muy mal montaje, actuaciones ahí nomás, salvan Richard Gere y Sean Connery, y aquí es un poquito la historia de Lancelot, el gran caballero de la mesa redonda del rey Arturo, que finalmente tiene un triángulo amoroso entre Genoveva, la esposa del rey Arturo, y el rey Arturo. Y aquí lo que yo mencionaba al comienzo, el personaje que interpreta Sean Connery, como el rey Arturo, él le confiere una dignidad a este personaje que uno no logra ver una caricatura, no logra ver un papel de cartón. Ve a un personaje tratado con mucho cariño, con mucha solemnidad, ¿cierto? Y en realidad como un verdadero rey, así con una sabiduría y una experiencia. Es una película que vale la pena verla por la presencia de él. No voy a... No es más que eso. La Roca. La Roca. Bueno, aquí ya estamos haciendo una pequeña pasada por algunas películas que
que fueron exitosas. Aquí él interpreta a un ex agente que estuvo prisionero varios años de la década del 60 en Alcatraz. Entonces igual tiene una cita. Es buena, entretenida esta película, yo la vi. Y es muy entretenida, es una película que se puede considerar uno de los grandes clásicos de acción de los 90, con Nicolas Cage, con Ed Harris, ¿cierto? Pero Sean Connery interpreta a este personaje villano, pero que tiene la posibilidad de redimirse, ¿cierto? Y nuevamente la película se transcurre entre los laberintos de una Alcatraz desolada, donde está este grupo terrorista que actúa, y Sean Connery que aparece nuevamente como el hombre que pide la segunda oportunidad, muy en un personaje de Clint Eastwood, pero que pide la segunda oportunidad y a la vez tiene la sabiduría y la experiencia de lo que va a ocurrir, de lo que puede acontecer. Es entretenida para el fin. No sé si yo creo que es una de las grandes películas de acción que se generaron en los años 90 y también con un gran éxito de público. Descubriendo a Forrester, acá está, Finding Forrester. Sí, esta película le dio un premio a Sean Connery. Él hizo muchas películas entre medio, incluso a él se le ofreció el papel de Gandalf, del Señor de los Anillos. Ah, sí. Sí, a él hubiera sido un papel maravilloso, ¿no? Y él dudó del papel, dudó del guión. Le ofrecieron incluso un porcentaje de las ganancias de las películas, y de acuerdo a las informaciones que yo estuve recabando, si él hubiera aceptado, él hubiera obtenido prácticamente $400 millones. Si hubiera aceptado esa vez. O sea, bueno, quién sabe si él era tan interesado, no era tan interesado en el dinero, pero desechó un papel que yo, fíjate, cuando dije Gandalf, dije perfectamente, perfecto como el mago, como el hechicero, ¿cierto?, del Señor de los Anillos. Entonces aquí, en Descubriendo a Forrester, él recurre un poco a la historia, ¿cierto?, también, nuevamente, el personaje sabio que se encuentra con un jovencito, ¿cierto?, y que ahí comienza un poco a instruirle en la enseñanza. Y por esta película él obtuvo premios, tuvo reconocimiento de mejor actuación. Aquí prácticamente ya hay una consideración a decir Sean Connery es un tremendo actorazo. Ya, y antes que nos vayamos, porque me tengo que ir al corte, dos que no se nos queden en el tintero. Highlander. Ya está buena. Highlander y El nombre de la rosa. Se me había pasado, por eso que Highlander, por ejemplo, nuevamente, era una película donde el protagonista era Christopher Lambert. En esta película es una historia sobre un personaje que no muere, de la época medieval, que es parte de una raza inmortal. Y aquí Sean Connery interpreta no me acuerdo cómo era el apellido del personaje, tenía un nombre bien muy simpático, que es como su mentor, finalmente, el que le viene a decir, no, tú eres un inmortal y yo te voy a enseñar, y él que le enseña todos los trucos y toda la experiencia para que él se convierta en un gran guerrero y cruce el umbral del tiempo. Nuevamente, Highlander es una película que le fue muy bien, más bien de lo que todos esperaban. Tenía música de Queen, tenía un actor que había interpretado a Tarzán, que estaba reconocido como que podía ser uno de los grandes actores, tenía una historia muy de cómic, muy de historieta, muy inspirada en esta otra novela que no sé si alguna vez leíste, Gil Hamish, El Inmortal, ¿cierto?, que venía en la revista argentina. Sí. Claro, y aquí estaba Sean Connery, que aparece como este personaje, ¿cierto? Ramírez creo que era, ¿no? Si no me equivoco. ¿Ramírez? Puede ser, yo no me acuerdo. Así. Y le enseña todos los trucos. Y la película, nuevamente, uno mira Highlander 1 y Highlander 2, que no fue tan exitosa, un poquito decepcionante, y nuevamente Sean Connery como este personaje llena la pantalla, hermano. Christopher Seppe nos dice el apellido: Juan Sánchez Villalobos Ramírez. Juan Sánchez Villalobos Ramírez, pero creo que le decían Ramírez o algo así. Villa-Lobos Ramírez. Ramírez, sí. Un gran personaje. O sea, si alguien tiene la oportunidad de ver Highlander Inmortal y ve a Sean Connery, se va a dar cuenta cuánto le transfiere a la película en solvencia, simplemente por el hecho de estar presente y hacer el papel que tuvo que hacer. Y El nombre de la rosa. El nombre de la rosa, una película del director francés Jean-Jacques Annaud, ¿cierto?, basada en la novela Humberto Eco, donde él interpreta a una especie de sacerdote que en las catacumbas de los palacios religiosos medievales están los grandes secretos, ¿cierto?, los grandes secretos de un poco del origen de la humanidad, o de las verdades no oficiales de la historia de la humanidad y del paradigma cristiano. Una gran película donde él finalmente se terminó convirtiendo en el póster de la ficha, ¿cierto? Él con el farol cruzando entre los muros. Incluso hay un kit muy simpático donde él aparece con una especie de
de lentes muy particulares que es de la película y que es un GIF muy famoso como para decir, sí, estamos ok. Sí, Ahí está. Bueno, y se nos tienen que haber quedado varias en el tintero, Guilla, absolutamente. La Casa de los Estudios Rojos y cuantas otras más, pero bueno. Hashtag pero era un homenaje loco por el cine. Ella es un homenaje a este actor que falleció a los 90 años hace una semana atrás y que es imposible de no recordar. Por cierto, absolutamente. Un gran abrazo, mi querido Guillermo Muñoz. Hashtag locos por el cine, como todos los viernes a esta hora. Un abrazo, chao, y nos vemos el otro viernes. Chao. Pausa, ya venimos con Víctor Hernández.